Ingeniero, ¿cómo está? Dígame. Dije, ¿cómo está? Soy su auxiliar. Ah, qué bien. Haremos un pequeño paréntesis. Esta mañana yo ya he compartido con los estudiantes tu nombre, tu número de celular y tu correo electrónico. Y les he mencionado que tú en cualquier momento les vas a convocar para fijar horarios para seguir avanzando el tema de los ejercicios. Entonces, la persona que nos ha hablado es nuestro auxiliar de teoría. Así que, por favor, preséntate y no sé si no has fijado todavía ningún horario, trata de ponerte de acuerdo con ellos. Usa la palabra. Hola. Gracias, ingeniero. Con su permiso, bueno, ¿cómo están, muchachos? Me llamo Luis Fernando Choque Castañeta y fui su auxiliar del ingeniero López el semestre pasado. Entonces, bueno, entonces nos estaríamos viendo nosotros con teoría. Yo les estaría ayudando en parte de cómo hacer algunos problemas, ¿no? De esta parte de electrónica. Y no sé, quería también decirles que voy a crear el grupo recientemente. Como ya tengo, gracias al ingeniero me pasó sus números para lo que es la clase de auxiliatura. Y ahí vamos a coordinar el horario de clases, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a estar coordinando y yo más tarde, hasta hoy día, lo voy a terminar toda esa parte. Y bueno, eso sería entonces. Les espero en estos días. Yo creo que el viernes vamos a dar la primera clase y les voy a indicar también la hora, como les digo, en el grupo y vamos a ir quedando a ver qué hora sería recomendable. Bueno, ese sería, ingeniero. Muchas gracias por el espacio. Ok, te agradezco muchísimo, así que tómenlo en cuenta, por favor. Por si acaso, no es porque lo diga yo, pero ha sido uno de nuestros mejores auxiliares que hemos tenido, así que yo creo que sí les va a ayudar adecuadamente a todos. Te agradezco muchísimo, Luis. Ok, ingeniero, muchas gracias igual por su recomendación. Ok, bien, vamos a continuar entonces con nuestro avance. Habíamos visto que en la primera parte, que es todo esto que hemos aplicado las componentes de continuo, para este circuito de polarización, me sale que la derivada de I de base respecto de I de colector es cero. Entonces, me dice, esta derivada es cero. Si yo reemplazo ese cero aquí, me dice, este producto se va a hacer cero. Entonces me queda que el SICB0 va a ser 1 más beta. Entonces, si el beta del transistor fuese 100, me está diciendo, si el SICB0 representa la variación del ICB0, si el ICB0, por decir un valor, es, qué sé yo, 50 nanoamperios, 100 veces los 50 nanoamperios va a variar la corriente de colector. Si fuese de silicio, nos dijera mi ICB0 es 50 microamperios, 100 veces ese valor va a variar la corriente de colector. Y fíjense, se va a aproximar a las variaciones de miliamperios, multiplicando por el beta. Y si el beta es más grande, entonces me va a desplazar el punto de trabajo. Entonces, cuando el valor del SICB0 me da 1 más beta, ese es un número demasiado grande. Nosotros dijimos, quisiéramos que a lo sumo incida una vez el valor. Por eso que este circuito, denominado de polarización fija, no es adecuado para nuestros propósitos de aplicar en los amplificadores. Ahora, no, con eso no estoy queriendo decir que no se use. Se usa este circuito, pero no para amplificadores. ¿Para qué se usa? Para cuando el transistor tiene que trabajar como conmutador. Es que conmutador en esta materia de 503 todavía no aplicamos nosotros. Es en los sistemas digitales. ¿Sabe? ¿Me va a servir allí? Sí, señor, le va a servir. Pero ya sabes que existe este. Polarización fija. Y ya sabes por qué se llama fija, ¿no ve? Ok. Ahora. Y aquí está mi relación.
Nosotros para nuestro análisis, yo hace un momento dije beta 100, para nuestro análisis incluso todavía más conservativo, 50. Entonces me está diciendo el SICB0, como era beta más 1, 51. Lo cual implica que la corriente de colector se incrementa mucho más que el ICB0. Claro, 51 veces el valor que varía el ICB0. Y para nosotros eso es demasiado grande. Y recuerdan esta mañana cuando hablábamos, hay transistores cuyos betas son 400, 500, 600, 1000. Entonces imagínate que el ICB0 te varía en un nanoamperio, 1000 veces ese valor va a repercutir en la variación de la corriente de colector. Entonces, tienes que coincidir conmigo que esa variación es demasiado grande. Ok. Ahora, te dice que un valor tan grande del ICB0 produce una fuga térmica en este circuito. El tema de la fuga térmica también vamos a analizar con calmita. Antes del tema de la fuga térmica, nosotros lo que más problemas tenemos es que va a producir grandes distorsiones. Nosotros necesitamos que el amplificador sea lineal, que se responda durante los 360 grados eléctricos. Con estas distorsiones, el amplificador va a responder como si fuese un rectificador, va a recortar porciones de la forma de onda. ¿Verdad? ¿No ve? Entonces, te vamos a mostrar cómo vamos a nosotros construir la recta de carga también para esta misma aplicación. Aquí está mi circuito de continua, ¿no ve? Aquí estamos aplicando las hipótesis que hemos puesto a los condensadores. Son circuitos abiertos para las componentes de continua, hemos dicho. Por eso no están presentes. Ok, para este circuito, fíjate, yo aquí voy a establecer el BCC, ¿no ven? Y de base por RB más la tensión base emisor. De ahí despejo la corriente de base. ¿A qué va a ser igual? A BCC menos la tensión emisor base dividido RB. Entonces yo digo, si la tensión base emisor es 0, me voy a fijar este punto. Ahora, para este circuito que voy a tener, BCC va a ser igual a I de colector por RC más la tensión colector emisor. Entonces yo digo, si mi corriente de colector es 0, mi BCC va a ser igual a mi tensión colector emisor. Voy a fijar este punto. Estas son las características de entrada de este transistor. ¿No ven? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi corriente de base 0, mi BCC igual a mi tensión base emisor. ¿No ven? En el circuito de entrada. Entonces, tensión base emisor 0, mi corriente de base va a ser BCC sobre RB. Corriente de base 0, mi tensión de entrada va a ser BCC igual a mi tensión base emisor. Si yo construyo esa recta por esos dos puntos y hago lo que has aprendido en geometría analítica, que es un capítulo que has llevado en aritmética, en alguna de las materias de matemáticas, que por dos puntos pasa una recta. ¿A ver? Y te explicaron cuál es el método para calcular la pendiente de la recta. Ok. Entonces me dice, en la intersección me va a fijar el punto de trabajo. IBQ. La intersección. Bajando una perpendicular al eje de tensión, es la tensión base emisor de Q. Correlacionado con la juntura de salida, en si otra interpreto la juntura de salida con las ecuaciones que están puestas en la malla de salida. BCC igual a I sub C por RC más la tensión colector emisor. Yo digo, cuando la tensión colector emisor es igual a 0, la corriente de colector va a ser BCC sobre RC, es este punto. Cuando la corriente de colector es 0, me dice la tensión colector emisor es igual a BCC. Entonces este BCC tengo que elegirlo por debajo de la tensión de ruptura. Esta corriente de base tengo que elegirlo por debajo de lo que dice el fabricante, de su corriente máxima.
sea, el sistema está protegido. Me dice, este puntito con este puntito están vinculados vía esta ecuación. Entonces, este es el punto de trabajo. ¿No ves? Entonces, tú a eso le pones esta característica, la primera, es para la corriente de base igual a 0. ¿Y cuánto vale esa característica? Vale beta más 1 veces el valor ICB0. ¿Qué quiere decir eso? Si la temperatura aumenta, por ejemplo, se duplica, de 25 grados centígrados pasa a 35 grados centígrados, esta característica se va a duplicar por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. A partir de él, o sea, más o menos vendrá a parar acá. A partir de él tengo que dibujar esta otra característica que va a estar por acá, esta va a estar por acá, esta va a estar por acá. ¿Qué me dice? El punto de trabajo se me está desplazando por incremento de temperatura. ¿Y qué me está mostrando? Está aumentando la corriente de colector. Ah, esa era la estabilidad que has calculado. ¡Claro! Esa era esta estabilidad. Era la variación del ICB0 frente a variaciones de la temperatura. Y la corriente de colector, beta veces esa variación estaba apareciendo sobre las características del transistor. Entonces aquí es delta ICQ, ¿no ve? Y aquí va a estar delta de base. Ese delta tiene que ser lo más bajo posible. Pero mira esto. Cuando por incremento de la temperatura se desplaza mi punto de trabajo en este sentido, ¿dónde se está aproximando? A la saturación. Y ahí va a recortar la señal. Se está alejando del corte y está aproximándose a la saturación. Ahora, pero hay otra observación. Dice, aumenta la corriente de colector, ¿no ve? Aumenta la corriente de colector. Pero mira la observancia. Disminuye la tensión colector-emisor. Está clarito, eso no tengo dónde perderme. ¿No ve? Disminuye la tensión colector-emisor. Oye, ¿y si yo aprovecho esta disminución? Porque esta resistencia está retornada a un punto fijo de tensión que es BCC. ¿Qué tal si yo modifico? Este era el circuito, esta era mi recta de carga. ¿Qué tal si yo modifico ese circuito? Después vamos a ver lo escrito. Y me dice, el RB que estaba retornado a este punto, y está, ¿no ve? A este punto, lo estoy retornando a la tensión colector-emisor. ¿Y qué me decía? Aumenta la corriente, perdón, aumenta la temperatura, aumenta el ICB0, aumenta la corriente de colector, disminuye esta tensión. Si esta RB es constante y disminuye esta tensión, ¿qué tiene que suceder? Tiene que disminuir la corriente de base. No le queda otra alternativa. Oye, qué sencillo. Y a este circuito se llama polarización colectora base. Y me dice, procura cancelar los incrementos de la corriente de colector con las variaciones de la corriente de base. Porque según esta gráfica, las corrientes de base van a ir disminuyendo. ¡Oh, qué sencillo! Esto para nosotros está excelente. Mira, este otro circuito de polarización, muy parecido al anterior. Tengo lo mismo, dos condensadores. La única diferencia es que esta resistencia está retornada al colector. Antes lo teníamos retornado a la fuente de polarización BCC. Ahora lo estamos retornando a un lugar donde es variable la tensión colector-emisor con los incrementos de la temperatura. ¿No ve? Entonces, estos dos condensadores van a tener las mismas hipótesis que antes. ¿Cuáles? Que se van a comportar como circuitos abiertos para las continuas, para la frecuencia de las componentes de continuo, y como cortocircuitos para las frecuencias más bajas de los transductores de entrada. Por ahora esa hipótesis te lo tienes que anotar. En algún momento vamos a levantar las hipótesis. Entonces me dice,
Yo al circuito le he puesto un tema que más después lo vamos a conocer con su nombre y apellido. Pero me adelanto a decirte su nombre. Le hemos introducido una realimentación negativa. Estoy tomando muestra del circuito de salida y esa muestra se la estoy introduciendo al circuito de entrada. Y si recuerdas, la tensión colector-emisor está en oposición de fase con la tensión de excitación. ¿Te acuerdas? Si están en oposición, a eso se llama realimentación negativa, porque es la salida reinyectada a la entrada y en oposición con la señal de excitación. Realimentación negativa. Y la realimentación negativa lo que me va a hacer en este circuito, me va a estabilizar. Me va a estabilizar al circuito. ¿Y estabilizar qué es? Me va a disminuir las variaciones que producen la variación de la temperatura, de la variación de la corriente de colector. Solo tenemos que ver, clarísimo. Y aquí te está diciendo esta última parte. Una mejora en la estabilidad se obtiene si la resistencia RB del circuito anterior, de este, se retorna al terminal del colector en vez que al terminal de la batería. Está hablando. En vez de retornarlo aquí a la batería, lo retornas al colector. Son diferentes. ¿De acuerdo? Qué importante. ¿No puedo yo descomponer este circuito en sus dos componentes? Sí, continua y alterna. En aplicación del principio de superposición. Y aquí ya tenemos dos problemas, ¿no? Antes teníamos igual dos problemas, pero después lo aclaramos y teníamos uno solo. ¿Cuál? Que el circuito de polarización del circuito de entrada y de salida en el autopolarizado es la misma que de nuestro modelo. Y el único problema que me queda es paso componente de alterno. En cambio aquí yo tengo los dos problemas. El circuito de polarización colector-base para continua es diferente y para alterna también. ¿Está clarito? Es bastante diferente. Pero yo tengo la obligación de llevarlo al modelo. En algún momento vamos a mostrarles cómo voy a llevar al modelo. Entonces, aquí en esta filmina estamos mostrando, mira la diferencia. Este es de polarización fija y este es de polarización colectora base, se llama. Mira la posición de RB. En este caso está retornado al punto de la batería y en este otro caso al colector del transistor. Leve diferencia. En este primer caso, en el circuito de polarización fija, no tengo realimentación. En este de polarización colectora base, tengo realimentación. Y ya me empiezo a poner en la cabecita, la realimentación lo que nos produce es estabilizar los parámetros del transistor. Pero ¿qué hemos movido? No el transistor, he movido el circuito externo. ¿Y qué es lo que dijimos en el análisis de la estabilidad? Mira, yo tengo que usar transistor. Tiene tantos defectos, no importa, igual tengo que usar. Entonces, ¿qué voy a modificar? Les dije, voy a modificar el circuito externo y voy a ir buscando el mejor circuito de polarización, modificando la parte externa de tal manera que las variaciones térmicas se reflejen muy poco sobre el punto de trabajo del transistor. Nada más sencillo que eso. Ok.